Hola, mi nombre es Sofía Otero Gono y les voy a presentar mi propuesta de proyecto de trabajo de fin de máster que se titula Divulgación científica innovadora, análisis de videojuegos sobre cambio climático. Es probable que algunos de ustedes se estén preguntando qué tiene que ver un videojuego con la comunicación científica. Bueno, espero que al finalizar esta presentación consideren que la respuesta es mucho. Empecemos por el principio. Tenemos un grave problema en la comunicación climática actual porque la realidad es que no logra conectar con el público. De hecho, muchas iniciativas de comunicación sobre la crisis climática no cumplen con algunos requisitos que son clave para llegar de forma efectiva al público. Por un lado, tiene que quedar clara la urgencia de la amenaza del cambio climático, pero, y esto es complicado, es clave evitar mensajes enteramente desalentadores. Hay variedad de estudios que demuestran que si la comunicación se enfoca mucho en el impacto negativo del cambio climático, en vez de hacer énfasis en posibles soluciones, el público desconecta. Y al final no se consigue uno de los objetivos principales de la comunicación sobre el cambio climático, que es fomentar, motivar la acción climática. Está claro entonces que hace falta innovar en la manera de comunicar y de concientizar sobre el cambio climático, y acá es donde entran los videojuegos porque son un gran recurso para conseguir que la gente conecte emocionalmente con la causa climática. En ese sentido, los más efectivos son los videojuegos endógenos, o sea, los que integran el aprendizaje dentro de la experiencia del jugador. Para que quede claro, el Trivial no es un juego endógeno, porque el conocimiento lo tengo que traer yo de casa. En un juego endógeno aprendo a través de lo que experimento en el propio juego. Y claro, al ser un videojuego puedo enfrentarme a escenarios muy complejos a los que si no, no tendría acceso. Además, en el universo del juego vivo en carne propia las consecuencias de mis propias decisiones y encima, como el tiempo transcurre más rápido en un juego que en la realidad, llego a visualizar e interactuar con escenarios futuros. Y a lo largo de todo ese camino me tengo que enfrentar con miles de problemas que debo resolver y, asumiendo que juego bien, los consigo resolver. Entonces, con toda esa variedad de situaciones, los videojuegos endógenos consiguen evocar emociones que incluyen esas emociones positivas de alegría o alivio por conseguir resolver un problema que, como mencionaba antes, son clave para motivar la acción climática. Además, se sabe ya que este componente emocional que surge naturalmente de este tipo de juegos facilita la conexión del público con temas potencialmente abrumadores como lo es el cambio climático. Si esto todavía no los convenció de la valía de los videojuegos para la comunicación científica, vayamos a los números. La realidad es que hay una audiencia potencial enorme para este tipo de contenido. Si vemos el número de jugadores en países de habla hispana, nos encontramos con que ha ido un aumento, en particular en América Latina. Porque si miramos datos más antiguos de España, se ve que no aumentó tanto. Pero en Latinoamérica, en una década, aumentó un 40% el número de jugadores. Hay 210 millones de jugadores y jugadoras. Ya hablaré de la distribución por género. Entonces, por un lado surge la pregunta de ¿cuál es el panorama actual de videojuegos sobre cambio climático? Por el otro lado, centrándonos en países de habla hispana, sabemos que si esos videojuegos están en castellano, se facilita mucho la accesibilidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que el costo puede limitar el acceso para muchos jugadores. Todo esto nos lleva, por fin, a que busco estudiar en este trabajo. Con esta ETFM busco investigar videojuegos endógenos centrados en el cambio climático que estén disponibles en castellano y que sean para computadora o dispositivos Android. Tranquilos, que en la próxima diapositiva explico en detalle los criterios de selección de la muestra. Por ahora, enfoquémonos en los objetivos del estudio, que son identificar tendencias en el diseño de videojuegos sobre cambio climático, analizar la comunicación emocional y experiencial de estos videojuegos, evaluar el impacto en la concientización y en el cambio de comportamiento de los jugadores y analizar el alcance, la recepción y el impacto de estos videojuegos. Para acotar y seleccionar la muestra, definir una serie de criterios específicos. Los videojuegos deben abordar el cambio climático ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto?
puede ser un juego que transcurre en el contexto de nuestra realidad o en un mundo imaginario donde reina el caos climático, se inunda el mundo, lo que sea. Tienen que incorporar el aprendizaje en el juego mismo, o sea, ser endógenos. Sí o sí deben contar con una versión en castellano. También busco que se puedan jugar en computadora, así no requieren de una consola, o en dispositivos Android, porque en países de habla hispana es el sistema operativo móvil más usado. Para considerarlos, los juegos deben ser gratuitos o de bajo costo, para que la barrera de acceso sea menor. Eso sí, en este punto aclaro que aún no definí qué se entiende por bajo costo y supongo que lo haré en base a la situación económica acá en España, porque analizar esto en toda América Latina tiene una complejidad muy grande, que sería muy interesante abordar, pero creo que se podría hacer hasta un TFM completo sobre eso. Por último, es imperativo que los juegos estén disponibles a día de hoy, en 2025. Por muy valiosos o interesantes que fueran, si se crearon usando tecnologías que hoy por hoy son obsoletas, Adobe Flash te estoy mirando, la triste realidad es que ya no aportan nada. De momento, la muestra preliminar con la que cuento consiste en 9 videojuegos. Son desde juegos infantiles a juegos complejos pensados para jóvenes y adultos. Los hay con gráficos simples, como dibujo animado, a otros con gráficos de un nivel artístico muy alto. También el género de juegos muy variado, desde juegos de aventura o estrategia hasta una sala de escape. Cabe aclarar que dependiendo de factores como la definición final de bajo costo, la disponibilidad, limitaciones de tiempo, entre otras cosas, puede que deba acotar más la muestra. Para realizar el análisis de esa muestra, voy a aplicar una metodología mixta que se basa en un análisis cualitativo con algunos componentes cuantitativos. Ya desarrollé una ficha de registro preliminar que posiblemente iré refinando, pero no voy a entrar en los detalles de cada unidad de registro para no hacer tediosa la presentación. Lo que sí quería mencionar es que los datos de registro están englobados dentro de 6 categorías, una relacionada con el contexto y producción del videojuego, otra con el público y la accesibilidad. También tenemos el propósito y contenido del juego. Luego una serie de datos sobre el diseño y mecánicas del juego. Y finalmente las categorías más complejas de analizar, que son las de datos de difusión y alcance y datos sobre impacto y comportamiento del jugador. En cuanto a las fuentes primarias de esta investigación, la realidad es que son los propios videojuegos que forman la muestra. Cabe aclarar, eso sí, que para analizar el impacto en los jugadores, el alcance y demás, hacen falta fuentes externas como reseñas o métricas sobre las descargas de los videojuegos o sobre el número de jugadores. En el contexto de este análisis se va a considerar que esas son también fuentes primarias. En cuanto al tipo de fuentes, se va a recurrir a fuentes periodísticas, audiovisuales y más que nada fuentes especializadas. Por lo tanto, excepto para las fuentes periodísticas, para las demás va a ser necesario recurrir a repositorios o catálogos, si se quiere, poco ortodoxos, como son las páginas web de reseñas o de métricas sobre videojuegos. Es importante aclarar que lamentablemente no siempre va a ser posible encontrar información completa sobre el impacto o difusión de los juegos, así que esto puede ser una fuente de complicaciones y de limitaciones en el estudio. Hablando de limitaciones en el estudio, no quiero olvidarme de resaltar algunos sesgos a los que se enfrenta el análisis. Algunas de estas limitaciones tienen que ver con cómo fue definida la muestra. Se omiten videojuegos que no están disponibles en castellano, que tengan un alto coste, se dejan de lado los juegos que no estén disponibles para computadora o Android. Es cierto también que la muestra es pequeña, lo cual puede sesgar los resultados, y también hay un claro sesgo hacia audiencias más jóvenes, ya que son esas franjas etarias las que concentran la mayor parte de jugadores. Luego tenemos las limitaciones que mencionaba antes respecto a la falta de datos sobre el impacto y el alcance de los juegos. Y otro punto que es importante subrayar, parte del análisis se va a basar en reseñas sobre los videojuegos y existe la posibilidad de que algunas de esas reseñas hayan sido pagadas por los creadores del videojuego y no tenemos forma de identificarlas.
Por último, no sé si recuerdan que al principio dije que iba a mencionar la distribución por género de jugadores y jugadoras. No voy a considerar el género de quienes juegan como una barrera para el alcance de la comunicación climática a través de este medio, porque si vemos las estadísticas, nos encontramos con que en España el 49% de los jugadores son en realidad jugadoras, son mujeres. Y en América Latina ronda el 45%. Obviamente cambia según el país, pero ese es el promedio. Ya para finalizar, si les interesa el tema y quieren saber más, les comparto la lista actual de bibliografía secundaria. Posiblemente se expanda un poco, pero bueno, como primera aproximación creo que les puede servir. Si tienen cualquier duda o comentario, no duden en compartirlo y ya no me queda más que darles las gracias por su atención.